De momento me parece que ya no hay manitas levantadas ni tampoco en el chat. Pero igual les recordamos que pueden ir también escribiéndolas por ahí en cuanto Tamara va haciendo su exposición. Sí, no hay problema. Ahora con el tipo de contenido, entonces pues nos vamos a meter muchísimo más en qué es lo que tenemos que publicar. Si ya tienen la página empresarial, nos va a ayudar bastante. En los tipos de contenido, primero les voy a hablar sobre los formatos. Los formatos es como qué tamaño tiene que tener cada cosa que vamos a publicar. ¿Qué pasa si yo utilizo un formato en Facebook que no está permitido en Instagram? Nos va a recortar las imágenes, va a bajar muchísimo la calidad y tal vez ya no se vaya a ver tan armonioso como nosotros queremos que se vea. Todos los formatos tienen diferentes tipos de medidas según lo que vayamos a publicar. Tienen imágenes horizontales, en Facebook tenemos la imagen de portada, por lo general lo recomendado en la imagen de portada es tener información en la que los clientes o las personas que están viendo las redes sociales nos puedan contactar. Por ejemplo, poner la foto del servicio, no sé, algún viaje que hicimos y poner los números de teléfono, correos o por donde puedan contactarnos para que esté justo que sea lo primero que ven cuando abren el Facebook. Ya luego en la foto de perfil, que lo recomendado es poner el logo de nuestra empresa, y eso va a ser para todas, para que nos puedan reconocer. Si utilizamos, no sé, si yo tengo un emprendimiento, yo vendo joyería y yo pongo solo un collar, pues tal vez la gente no me pueda reconocer tan fácil a como si yo tengo el logo, que es lo que utilizo en todo cuando entrego o en la foto de perfil de WhatsApp. Entonces, eso es la importancia de los formatos, tener mucho cuidado cuando publicamos. Por ejemplo, en Instagram que tenemos las historias es un tamaño diferente, no sé si les ha pasado, intentan poner tal vez una foto que quedó como cuadrada y lo que hace es que le pone un fondo. Entonces, eso es lo más importante de los formatos. El formato nos va a ayudar justamente a eso, tener una mejor vista y que no le baje la calidad de las medidas. Ahora, cuando nosotros hacemos ciertos tipos de publicaciones, podemos tener publicaciones que sean solo imágenes, que sea solo texto o que tengan videos, entonces también hay que cuidar el formato que vayamos a utilizar según lo que vayamos a publicar, porque también puede cambiar bastante el tamaño. Eh, También les dejé por acá los formatos que utiliza TikTok, que es pues sí, solamente videos, pero también nos puede ayudar bastante a crecer, que no habíamos hablado de eso en las cuentas empresariales porque aún TikTok no maneja como un centro empresarial tan formado como el que tiene Instagram y Facebook, pero sí podemos ver como las interacciones. Entonces, también les dejé TikTok para que podamos ver que igual los tamaños que utiliza, que es una opción a la hora de publicar en redes sociales. Ahorita es muy famoso y la gente busca bastante por ahí, que están buscando un regalo para el Día de la Madre, entonces se meten a buscar ahí y también nos puede ayudar bastante.